Muy buenos días, el tema de hoy es la bendición de estar en Cristo. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, verso 5. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Para que usted y yo estemos en la bendición de Cristo es necesario conocer a Cristo, el que nos da la bendición. Una bendición en la cual usted y yo hemos sido predestinados para recibirla. Pero mire que solamente la reciben quienes están dispuestos a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, pero también a dejar la naturaleza pecaminosa, a dejar lo que nos tenía atados al mundo. Porque aquí el apóstol Pablo nos habla y dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La primera bendición de estar en Cristo es que usted y yo ya hemos sido adoptados. No lo merecíamos, pero en el amor que el Señor, el Padre Dios, a través de Jesucristo, de la obra redentora, ya nos adoptó. Cuando usted y yo reconocemos a Jesucristo, automáticamente pasamos a ser adoptados, hijos suyos. Muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios. No. Cuando miramos a la luz de la palabra encontramos que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no quiere decir que todos seamos hijos de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo nos dice que éramos hijos de ira. O sea, no éramos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo es el que obedece, el que se somete a la voluntad del Padre, el que se somete a las normas, a los arreglos, a las reglas y los estatutos del Padre. Y si no está, es porque no es hijo. Y hijo de Dios es el que obedece los mandamientos y estatutos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y automáticamente usted y yo pasamos a ser adoptados como hijos de Dios. Y encontramos que para que poder ser adoptados debemos primeramente obedecer lo que el Señor nos brinda. Y nos brinda es ese amor. Ya no somos extranjeros ni huérfanos espirituales, sino que ahora tenemos una relación íntima con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos el siguiente punto, que es la redención. Y eso lo encontramos en Efesios 1:7. Y dicen que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Usted y yo ya hemos sido redimidos. Antes teníamos un amo. ¿Cuál amo? El pecado, la inmoralidad, la inmundicia, la mentira, la falsedad, la hipocresía. Yo no sé cuál era el amo que usted tenía antes. De pronto era el vicio, de pronto era la prostitución, la masturbación, el alcoholismo, la infidelidad, la traición. Pero cuando usted y yo entramos a conocer a Jesucristo, automáticamente dicen que tenemos redención por su sangre. A través de la sangre de Jesucristo ya tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces hemos sido redimidos. Y hemos sido redimidos como creyentes, ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero también hemos sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesús, a través de la cruz del Calvario. Pero también recibimos el perdón de pecados a través de la redención que nos ofrece a usted y a mí una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Pero encontramos también que en Jesús encontramos la sabiduría. Y lo encontramos en Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Usted y yo podemos tener la sabiduría humana, la sabiduría que nos ofrecen textos, libros, autores de este mundo, pero la mejor sabiduría que usted y yo podemos adquirir es la sabiduría en Cristo Jesús. Esa es una sabiduría celestial, una sabiduría del reino, una sabiduría que el Señor va más allá del conocimiento humano. Es el conocimiento que ve en el corazón de las cosas, que las conoce como realmente son. Ya que usted y yo como creyentes tenemos acceso a esta sabiduría a través de la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo nos sometemos a la palabra de Dios encontramos esa sabiduría. Pero también encontramos la prudencia. Ahí mismo en Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pero también encontramos prudencia, para que Dios nos ha dado esa prudencia a usted y a mí. Pero ¿para qué nos da la prudencia el Señor? Pero ahí nos da a entender que es que nos conduce a la acción correcta. La prudencia es la habilidad de usted y yo tomar decisiones sabias y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, no como la voluntad del hombre, como la voluntad de nuestras emociones, pensamientos y deseos. Porque usted y yo, cuando somos creyentes, somos llamados a vivir de manera prudente, buscando la guía del Espíritu Santo para toda decisión, basados en las Escrituras, basados en la palabra, a medida que las escudriñamos. También encontramos herencia. Ahí mismo está en el libro de Efesios 1:11. En el libro de Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad es que usted y yo hagamos la voluntad
de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos herencia. Una herencia, a veces buscamos una herencia que nos dejan los padres, los abuelos, una herencia a veces terrenal, material, económica, pero no buscamos una herencia eterna. Y la herencia eterna la encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo, porque usted y yo como creyentes tenemos una herencia eterna reservada, que ya está reservada por usted y para mí en los cielos. Esta herencia incluye la vida eterna, la comunión con Dios y la participación en su reino. Pero también como hijos tenemos acceso de esta herencia de bendiciones espirituales aquí también en la tierra, ya que tenemos acceso a la sabiduría y el poder de la provisión divina. Cómo usted y yo debemos obrar y actuar acorde a las necesidades que usted y yo le estamos pidiendo al Señor, pero si realmente las adquirimos como el Señor nos pide o nos dice que debemos hacerlas. Pero para usted y yo obtener estos beneficios, estas bendiciones en Cristo Jesús, debemos doblegar nuestra voluntad, debemos doblegar nuestro propio yo, debemos doblegar nuestros pensamientos, nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras decisiones, toda nuestra voluntad al señorío de Cristo. Porque cuando usted y yo venimos a la cruz del Calvario, tenemos que entregar todo. Y entregar todo es lo que más nos cuesta. ¿Usted sabe qué es lo que más nos cuesta a usted y a mí? El yo. Yo pienso, yo quiero, yo deseo, yo voy a hacer, yo voy a comprar, yo voy a trabajar, yo me voy a casar, yo voy a tener una familia, voy a hacer esto. Cuando usted y yo entregamos todo lo que significa nuestro yo, que es esa humanidad, que es ese orgullo, que es ese hombre fuerte que se levanta en el hombre, automáticamente usted y yo entramos a depender del Espíritu de Dios a la luz de la palabra. Y Él nos puede guiar y llevar en la verdad, en cómo debemos obrar y actuar para cada situación, en la prudencia, en la sabiduría, en la inteligencia, en el conocimiento, en la palabra, en la verdad, en la vida eterna, en la herencia que podemos tener usted y yo como hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también el ser adoptados, ya que cuando el Señor nos adopta a usted y a mí, automáticamente usted y yo tenemos acceso al reino, pero también tenemos acceso al mundo espiritual, tenemos acceso a las riquezas espirituales. Esas riquezas que usted y yo podemos obtener a medida que nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, Él las hace, las cristaliza en nuestras vidas. ¿Cuáles son los planes, proyectos, metas, deseos que usted anhela que el Señor cumpla en su vida? No que usted le está pidiendo a Dios que usted necesita que haga tal cosa, porque tomamos a veces las cosas de Dios, que Él necesito que Él traiga, que me lleve, que me recoja, que me compre, Muchas veces creemos que Dios es el mensajero, que Jesucristo es el mensajero, que el Espíritu Santo es el mensajero que tiene que traerme tal cosa o tal otra. Pero ni siquiera nos sometemos al señorío de Dios y creemos que tenemos acceso a pedirle a Dios cuando no cumplimos los mandamientos, estatutos y decretos del Señor. Por eso la bendición de estar en Cristo solamente la podemos obtener y recibir cuando usted y yo nos sometemos a su voluntad, cuando cumplimos sus mandamientos, estatutos y decretos. Es como cuando usted va a pedir una herencia y usted ni siquiera pertenece a esa familia, ni siquiera tiene el apellido, pero es que yo soy amigo de ellos, pero es que yo los conozco hace años, pero ni siquiera está en el listado de los que están para recibir la herencia. Y a veces creemos que podemos hacerlo así con Dios, pero es que Dios fue el que me creó a mí, pero es que a mí me han hablado de Dios y Dios tiene que darme esto, Dios no tienes que dar nada. Pero si usted y yo nos sometemos al Señor, le garantizo que el Señor nos dará todo lo que usted y yo estamos anhelando y pidiéndole a Él automáticamente, porque usted y yo entramos a ser hijos, ya que las bendiciones espirituales que usted y yo tenemos en Cristo son innumerables, son sobrenaturales, son grandiosas, son poderosas, son incontables, ya que como creyentes somos adoptados y entramos automáticamente a través de Jesucristo a formar parte de la familia de Dios. Antes formábamos de la parte de la familia del enemigo la división, de la contienda, la pelea, la mentira, la manipulación. Pero ya como somos adoptados hijos suyos, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, pero también hemos sido dotados de la sabiduría y prudencia y tenemos una herencia eterna. Todas y cada una de estas y aún mucho más bendiciones podemos entender y conocer en nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener la gratitud, la palabra, la verdad, la sanidad, la santidad, la firmeza, la convicción, la determinación, la transparencia, la fidelidad, la sujeción, la obediencia, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, la revelación. Todos los dones, los talentos, los prodigios, las señales, los milagros que el Señor quiere derramar sobre su vida y sobre mi vida. Ya que la bendición de estar en Cristo es que usted y yo nos sometamos a Cristo, pero que lo conozcamos a Él a través de las Escrituras. Solamente en este capítulo 1 de Efesios encontramos las bendiciones en Cristo Jesús. ¿Cómo será en nosotros que Dios nos dará aún mucho más?